Saludos, ingeniera. Nuestro tema de exposición es acerca de los lípidos. El grupo está integrado por Fernando Bastidas, Alison Solís y mi persona, Karen Campoverde. Para empezar, voy a dar una pequeña introducción de tema. Los lípidos se caracterizan por ser insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Desempeñan funciones esenciales en el organismo, como el almacenamiento de energía, la formación de membranas celulares y la regulación de procesos biológicos mediante hormonas. Siguiente. Ácidos grasos. Los ácidos grasos son componentes claves de las grasas y aceites, que se componen principalmente por trías y glicéridos, es decir, ácidos grasos unidos a glicerol. Existen más de 400 tipos de ácidos grasos, aunque en los alimentos destacan el palmítico y el oleico. Siguiente. Están los aciglicéridos. Son lípidos neutros formados por la unión del glicerol y ácidos grasos. Los triacilglicéridos son los más abundantes en la naturaleza, representando más del 95% de las grasas y aceites. Su estructura determina sus propiedades físicas y químicas y son abundantes en el almacenamiento de energía y en la formación de membranas celulares. Sus características físicas y químicas desempeñan de tipo y la disposición de los ácidos grasos. La variabilidad en la combinación de ácidos grasos genera una amplia gama de isómeros. La disposición de los ácidos grasos puede ser aleatorio o seguir patrones específicos, variando entre grasa animal y vegetal. Siguiente. Fosfoglicéridos. Los fosfoglicéridos están compuestos por glicerol, un ácido fosfórico y una base nitrogenada. Su estructura incluye ácidos grasos saturados o monoinsaturados en las posiciones C1 y C3 y ácidos insaturados en C2. Son esenciales en las membranas celulares y representan hasta el 90% de los lípidos en mitocondrias. En alimentos como la yema del huevo y la leche cumplen funciones importantes en emulsión y textura. Actúa como antioxidante o prooxidante, un tipo de fosfolípido que se usa ampliamente en la emulsión en productos alimenticios. Se obtiene principalmente del aceite de soya. Siguiente. Ceras. Las ceras son ésteres formados por un alcohol monohidroxilado de cadena larga y un ácido graso. Son muy resistentes a la hidrólisis y se presentan como sólidos a temperatura ambiente, volviéndose líquidos y moldeables. Al calentarse con una temperatura de fusión entre 40 y 100 grados Celsius, desempeñan un papel crucial como protectores en la superficie de las plantas, incluyendo hojas, tallos y frutos, regulando la transpiración y actuando como barrera contra insectos y grasas. En las pirámides de las manzanas, por ejemplo, hay una concentración de ceras que ayuda a proteger la fruta. También actúan asociadas con sustancias como parafinas y alcoholes. En los aceites de maíz y girasol, las ceras deben ser alimentos para evitar la turbidez en el producto final. Siguiente. Esteroles. Son compuestos que incluyen fitoesteroles que se encuentran en plantas. Los fitoesteroles estabilizan las membranas celulares y están presentes en frutos secos y verduras. El colesterol es esencial para la producción de hormonas y vitamina D, y aproximadamente el 35% del colesterol en la sangre proviene de la dieta. Un consumo elevado de colesterol y ácidos grasos saturados puede provocar problemas de salud. Sin embargo, los fitoesteroles ayudan a producir el colesterol LDL, conocido como el colesterol malo. Por eso se incorporan en alimentos fundamentales como margarina para mejorar la salud cardiovascular. Gracias. A continuación, tenemos la parte de análisis físicos y químicos. En esta se realizan diversos análisis para poder evaluar las propiedades físicas y químicas de las grasas en la industria. Algunos son rutinarios y otros requieren de equipos más costosos y técnicas más avanzadas.
Esta información nos proporciona acerca de la naturaleza, origen y comportamiento de las grasas en distintas condiciones. Los índices más conocidos son el índice de acidez, en el cual se utiliza el miligramo de hidróxido de potasio necesario para saponificar ácidos grasos libres, el índice de hidroxilo, el cual es la cantidad de miligramo de hidróxido de potasio necesario para neutralizar un ácido acético, el índice de Polenske, el cual es la cantidad de miligramo de hidróxido de potasio para neutralizar ácidos grasos volátiles insolubles, el índice de Reuter-Maes, el cual es la cantidad de miligramo de hidróxido de sodio necesario así para neutralizar ácidos grasos volátiles solubles, el cual es útil en grasas lácteas. El índice de saponificación es la cantidad de hidróxido de potasio para saponificar un gramo de grasa, el cual es inversamente proporcional al peso molecular de los ácidos grasos. El índice de desolidificación nos indica la temperatura a la que los ácidos grasos se cristalizan al enfriarse lentamente. El índice de yodo es la cantidad de miligramos de yodo que reaccionan con aceites, indicando el promedio de saturaciones. Tenemos otros más comunes, como el color Lovibond, el cual mide el color de la grasa con vidrios de referencias rojos y amarillos. La plasticidad evalúa la dureza y el perfil de sólidos a diferentes temperaturas, el cual se determina por métodos como dilamometría y resonancia magnética nuclear. El índice de sólidos grasos, este mide la transición de un estado sólido a líquido de la grasa con la temperatura, observando así la expansión de componentes sólidos y líquidos. La resonancia magnética nuclear es la que se utiliza para la absorción de ondas por núcleos de moléculas para diferenciar así entre grasas sólidas y grasas líquidas. Tenemos también el punto de fusión. Este nos indica la temperatura a donde las grasas pasan de sólidas a líquidas, afectadas así por la composición del triacilglicéridos. Tenemos la temperatura de formación de humos o punto de humeo, el cual es la temperatura en la que aparecen compuestos de descomposición, depende de siempre de los ácidos grasos libres. Y finalmente la prueba del frío, el cual evalúa la calidad del aceite manteniéndola a 0 grados Celsius y midiéndola el tiempo que permanece transparente. Manufactura de grasas y aceites. Se obtienen estas de fuentes vegetales, principalmente la soya, palma y canola. Asimismo de fuentes animales como la manteca de cerdo, la cual es la más prominente, seguida por el cebo de res y el aceite de pescado. Tenemos en pantalla el ejemplo de la soya, el cual nos indica el proceso en el cual se la extrae y para formar un producto final. En el proceso de la soya, que es un aceite vegetal, se utiliza prensados o disolventes, principalmente el hexano, para extraer aceites de semillas oleaginosas. Después de esta extracción, se obtiene un aceite crudo que contiene impurezas, las cuales deben ser eliminadas como ácidos grasos libres y proteínas. La extracción de grasas animales, en cambio, se somete el tejido adiposo de animal sacrificado a un proceso térmico para así liberar el contenido graso. La refinación, la refinación constituye por diversas etapas, como observamos el desgomado, la neutralización, la decoloración, la desodorización y la inhibernación. En el desgomado se eliminan los fosfolípidos y otras impurezas solubles en agua mediante lavado. Este agua se añade del 2 al 3% y se debe calentar entre 50 y 60 grados Celsius. La neutralización se reducen a los ácidos grasos libres mediante tratamientos químicos importantes como la hidrogenación posterior. La decoloración se aplica a aceites neutralizados para eliminar pigmentos como carotenoides y clorofila. Se utilizan agentes absorbentes como la mezcla de arcillas y carbón activados que deben ser calentados y para así activar su capacidad de absorción. Idealmente se realiza a vacío para así evitar oxidación. La desodorización, este tratamiento elimina compuestos volátiles de olores indeseables como las acetonas, los aldehídos y mediante la circulación de vapor a altas temperaturas y baja presión. La hibernación, en cambio, elimina triglicéridos saturados de alto punto de fusión en algunos aceites, evitando así turbidez al enfriarse y produce una fracción rica en ácido estérico conocida como estearina. Procesos de modificación de grasas y aceites. Los aceites refinados con o sin hibernación pueden embotellarse y así venderse directamente o pueden someterse a otras reacciones físicas y químicas, las cuales modifican sus propiedades para hacerlos más funcionales y apropiados para la fabricación de alimentos, como mantecas vegetales para panificación, entre otros.
Tenemos los métodos más comunes como la hidrogenación. Y la hidrogenación es el cual transforma aceites líquidos en grasas semisólidas o sólidas, mejorando así su manejabilidad y vida útil. Este proceso es crucial para la producción de margarinas y mantecas. Su objetivo es convertir un aceite insaturado en grasas más estables al aumentar su punto de fusión y resistencia a la oxidación. Este proceso generalmente se realiza en un reactor por lotes, en donde se mezcla el aceite junto con un catalizador, el cual generalmente es un níquel, y se inyecta hidrógeno a altas temperaturas. La reacción ocurre en un sistema trifásico, sólido, líquido, gaseoso, donde el hidrógeno se absorbe sobre el catalizador y reacciona con los triacilglicéridos. La consideración importante de la hidrogenación es que el aceite debe estar refinado y seco para evitar la hidrólisis de triacilglicéridos. La interesterificación es un proceso que se desarrolló en la década de 1950 con el objetivo de modificar la manteca de cerdo y la cual se ha vuelto más importante debido a las implicaciones negativas en la salud del consumo de ácidos transgenerados en la hidrogenación. El proceso y mecanismo tenemos que implica la movilización y reacomodo de los radicales ácido de los triglicéridos sin afectar de esta la saturación ni producir isomeración. Tiene tres mecanismos de reacción. El de acidólisis, el que se da entre un ácido y un ester. El alcohólisis, el cual se da entre un ester y un alcohol, y es el común usado para producir mono y diacilglicéridos. Y también tenemos el transesterificación, el cual es la más común para modificar grasas y aceites. Este proceso se utiliza para crear bases grasas sin ácidos trans para margarinas y mantecas. La interesterificación se realiza entre 60 y 200 grados Celsius con metóxido de sodio para que actúe como catalizador. Finalmente tenemos el proceso de fraccionamiento, el cual es un proceso que separa un aceite en dos o más de sus fracciones mediante un enfriamiento controlado, el cual puede realizarse con o sin disolventes como acetona o hexano o agentes tensioactivos como un jabón o un detergente. Este proceso permite agrupar triglicéridos con diferentes puntos de fusión y propiedades. Tenemos el proceso de fraccionamiento que abarca en tres partes, que es el enfriamiento controlado, el reposo y la separación. El enfriamiento controlado enfría el aceite decolorado para iniciar la nucleación. El reposo permite el crecimiento de los cristales y la separación se realiza mediante filtración o centrifugación en frío, favoreciendo así el tamaño de los cristales. Continuamos con sistemas grasos de alimentos. En estas encontramos la margarina, la cual fue desarrollada como respuesta a la escasez de mantequilla y necesidad de alimentos con menor duración. Esta se realiza a partir de una emulsión de agua en aceite con una proporción aproximada de 20-80, aunque hay versiones con menos grasas estabilizadas por emulsificantes. Su producción moderna incluye tres etapas, que encontramos la hidrogenación, interesterificación y fraccionamiento. Este proceso incluye un enfriamiento controlado en unidad A para iniciar la cristalización, seguido de un reposo en unidades B o C. Esta margarina final debe refrigerarse para mantener su calidad y evitar su recristalización. Saludos, mi nombre es Fernando Bastidas y les voy a seguir hablando sobre los lípidos, pero como mantecas vegetales. Estas son utilizadas principalmente en la industria panificadora y para freír alimentos. Estas grasas son hidrogenadas y a veces interestificadas para modificar sus propiedades funcionales, sin contener agua. Son altamente utilizadas por su versatilidad y resistencia a altas temperaturas. Ahí tenemos la imagen donde podemos apreciar las mantecas vegetales. A continuación, la mantequilla es una emulsión de agua en aceite obtenida por batido de la crema de leche. El proceso de pasteurización y batido ayuda a romper los glóbulos de grasa y estabilizar la emulsión. La dureza y la poca untabilidad de la mantequilla a bajas temperaturas son sus características distintivas. A continuación tenemos las grasas para alimentos infantiles. Las fórmulas para bebés se diseñan cuidadosamente con una mezcla específica de aceites como palma y coco para cumplir con los requisitos nutricionales de ácidos grasos esenciales. Estos productos buscan en su mayoría simular la composición de la leche materna, o sea que las grasas no sean perjudiciales para los infantes. También tenemos los helados, que estos productos contienen muchos de los nutrientes deseados de un buen alimento. Su fórmula parte
de una mezcla de sólidos de leche, ya sea leche en polvo, condensada, de suero, grasas y azúcares, a la cual se añadan emulsificantes, estabilizantes, colorantes y saborizantes. Los helados también contienen grasa láctea o vegetal, que aporta textura y cremosidad. Los procesos claves incluyen la pasteurización, el congelamiento rápido, para generar cristales de hielo pequeños esenciales para la suavidad del producto. Bien, mayonesa y aderezos. La mayonesa es una emulsión de aceite en agua a pesar de contener una alta proporción de aceite, hasta de un 80%. La estabilización de esta gran cantidad de fase lipídica discontinua en tan poca fase acuosa continua demanda muchos cuidados en la formulación, en la emulsificación y las condiciones de procesamiento. ¿Qué se quiere decir con fase lipídica discontinua? Es que el lípido que se está tratando va a tener como pequeñas colonias, hablando microbiológicamente, va a tener como pequeñas colonias, no va a ser una sola capa, sino que va a estar distribuidas en pequeñas colonias o pequeñas partes, a diferencia de la fase acuosa continua, que ese sí es una sola. Por eso es que dice que es una proporción hasta del 80%. En aderezos, el aceite se reemplaza parcialmente por almidones modificados y el aceite de soya es el más utilizado en estos productos, que resiste alta acidez del producto hasta como un pH menor a 4 y los esfuerzos mecánicos a los que se somete durante la fabricación. El almidón cumple con la función de mantener las grandes partículas de aceite dispersas y evita que éstas se junten y colapsen. Por otro lado, tenemos los sustitutos de la manteca de cacao. Se usan en la fabricación de chocolates para evitar la dependencia del cacao natural, utilizando grasas hidrogenadas y fraccionadas de coco o palmiste, que ofrecen características similares en cuanto a su comportamiento de función. Incluso analizando sensorialmente, no se observa la variedad. El proceso de freído involucra la absorción de aceite por los alimentos. Durante este proceso ocurren reacciones como la hidrólisis y la oxidación, lo que puede afectar la calidad del aceite y del alimento frío. El control de las condiciones es crucial para evitar la degradación del aceite. Por eso es que cuando se fríe papas o se fríe, qué sé yo, nuggets o incluso embutidos, se utiliza el aceite que esté caliente para evitar que el alimento se degrade y que incluso el aceite se degrade. Hasta se puede quemar. Bien, lo siguiente a tratar es el deterioro de los lípidos, la lipólisis, que es una reacción de hidrólisis catalizada por lipasas. En términos generales o términos químicos, podemos decir que son rupturas de enlaces de éster de los triglicéridos y fosfolípidos, liberando ácidos grasos y glicerol. ¿Qué condiciones favorecen a la lipólisis? La presencia de lipasas, que son enzimas tanto endógenas como patógenas, que son los principales catalizadores para que se dé la lipólisis. La alta temperatura o inclusive el cambio abrupto de temperatura, donde el calor aumenta la energía cinética de las moléculas, favoreciendo esta ruptura de los enlaces y teniendo la lipólisis. La presencia de agua en exceso también, ya que es una reacción hidrolítica que nos lleva a tener este deterioro de lípidos. En impacto con los alimentos tenemos que de las alteraciones organolépticas, los ácidos grasos liberados pueden generar sabores y olores desagradables, especialmente los de cadena corta. Químicamente hablando, entre menos cadena tenga, más tendencia a la lipólisis va a tener. La pérdida de valor nutricional, ya que debido a esto se reduce el contenido de ácidos grasos esenciales y vitaminas solubles, liposolubles. Oxidación lipídica, los ácidos grasos libres son más susceptibles a la oxidación, lo que genera compuestos rancios y perjudiciales para la salud. En la industria alimentaria tenemos la producción de quesos, obtención de ácidos grasos. Eso quiere decir que la lipólisis, aunque sea un deterioro de los lípidos, no siempre va a ser algo malo. Tenemos la producción de queso y de ácidos grasos.
El control de la lipólisis podemos tener la inactivación de lipasas, control de la humedad, antioxidantes, empaquetado adecuado. La inactivación de lipasas mediante tratamientos térmicos en un ambiente controlado, obviamente. El control de la humedad es prácticamente lo mismo que el empaquetado adecuado, o sea, tenés que estar sellado, esté bien envasado y demás. En antioxidantes ya mismo tocaremos el tema más adelante. A continuación tenemos la autooxidación. Es un proceso más común del deterioro donde los ácidos grasos insaturados se oxidan al estar en contacto con oxígeno, generando compuestos que alteran el sabor y el olor. Ahí tenemos en la parte derecha inferior, tenemos un cuadro donde nos explica más sobre la autooxidación. En el inicio tenemos el radical más el hidrógeno. Al momento de ya pasar por este proceso de autooxidación, tenemos que su reacción o el mecanismo de reacción de los lípidos es el radical libre más el hidrógeno libre. Y ahí comienza toda esta secuencia que podemos ver en propagación, ya ese radical libre más el oxígeno. Tenemos ya un radical hidroperóxido. Ese radical hidroperóxido eh, reacciona en la iniciación, o sea, con moléculas todavía desde la iniciación, y podemos tener un hidroperóxido con el radical libre. Y así tenemos en la terminación, tenemos dos radicales libres, y ahí ya pues ya nos encontramos con compuestos ya muy estables. A continuación tenemos la reversión. Ocurre en aceites refinados como ácido linolénico, que genera olores indeseables durante el almacenamiento. Ya que hablamos del deterioro de lípidos, vamos a tener en los diferentes que estamos tratando, vamos a tener que siempre va a estar presente lo que son olores indeseables, sabores indeseables, ya que eso es lo que da un alimento cuando se deteriora o cuando se oxida, hablando químicamente. Este tipo de deterioro se presenta en menor frecuencia en ciertos aceites refinados, como el ácido linolénico, como el de soya. A pesar de que se desconozcan los detalles de la reacción de las temperaturas altas, las radiaciones electromagnéticas 325 a 460 nanómetros y algunos metales lo favorecen, se requieren de pequeñas cantidades de oxígeno, ya que los aceites envasados con un gas inerte o al vacío no lo desarrollan. Esa es una forma de deterioro de lípidos. La radiólisis, la radiación de alimentos, puede generar radicales libres, lo que acelera la oxidación de los lípidos como método de conservación. Ha adquirido gran relevancia en los últimos años, al igual que sucede con los tratamientos térmicos. En la irradiación, en la irradiación ocurren cambios en las grasas y algunos tipos oxidativos como lo anteriormente expuesto. Bien, los antioxidantes naturales, ahorita retomando el tema de su momento, los antioxidantes naturales como los tacoferoles y la vitamina E, incluso los sintéticos como el BHA y el BHT, que el BHT significa butil hidroxitolueno y el BHA es beta hidroxiácidos, hidroxiácidos, que provienen de la oxidación de lípidos y actúan donando electrones para estabilizar los radicales libres. Bien, aquí tenemos una pequeña gráfica donde ya, aquí en esta pequeña gráfica tenemos la relación de producción hexanal en trigo en concentración de 40 partes por millón. Podemos ver que sin antioxidantes la oxidación va a subir casi que lineal, por decirlo así. Tenemos que, bueno, los números que están abajo, en la parte de las abscisas, tenemos las semanas, el número de semanas que han tenido para oxidarse en un experimento ya hecho anteriormente.
gracias al libro, y fue controlado a una temperatura de 37 grados centígrados. Como les iba comentando, tenemos que sin antioxidantes la oxidación va casi que lineal. Ya con el BHT se puede ver que la oxidación ya tarda un poco más en darse. Asimismo con el BHA y el TBHQ, que es el que vemos que menos se oxida, o bueno, el que se demora más en oxidarse, mejor dicho, ya que es un tipo de lipófilo y su coeficiente de participación entre el lípido y las bacterias favorece más al lípido, con lo cual pierden su actividad contra las bacterias. Y por eso es que eh, esto favorece a que no se oxide. Bien, a continuación, determinación de la oxidación. Evaluación sensorial. Como ya lo hemos expuesto a lo largo del video, tenemos que la evaluación sensorial ya son los sabores y olores que un sujeto hace. Ya hablando ya experimentalmente o en un laboratorio o en calidad incluso, la evaluación sensorial es el olor, el sabor, hay una persona especializada, o inclusive si ya hay olores rancios, ya se va viendo que hay una oxidación. El índice de peróxido que mide los peróxidos formados en las primeras etapas de la oxidación, oxidando como por ejemplo el ion yoduro del, del yoduro de potasio y producir yodo que se valora con tiosulfato. Es inexacto, sí, pero es productos deshidratados, pero solamente en productos deshidratados y en aquellos con poco contenido de lípidos. También tenemos el método TBA, que es de ácido tiobarbitúrico, que detecta productos de oxidación avanzados. Se basa en la reacción de dos moléculas de TBA con una de dialdehído malónico, en la que se produce pro- un compuesto cromato rojo, que se mide en 530 nanómetros. El análisis se efectúa después de eliminar los pigmentos de alimento o en la fracción que se recolecta de una destilación. El método AOM, que es el oxígeno activo, que evalúa la estabilidad de la grasa bajo flujo de oxígeno. Se calienta a 100 grados centígrados y se le hace pasar por una corriente de aire a velocidad controlada. Es como un ejemplo que vimos, me acuerdo que vi hoy día en clase con esta ingeniera, que vimos que se utiliza el oxígeno para sacar tipo impurezas. Otros métodos como la bomba de oxígeno, el aceite se somete a una determinada presión de oxígeno en un recipiente metálico o bomba que se sumerge en agua y en estas condiciones hay una caída causada por el consumo de oxígeno en un tiempo determinado, el cual ya es el resultado de la prueba. Bien, también tenemos los que son los aspectos nutricionales. Ya para finalizar este tema, que los lípidos son una fuente clave de energía y son esenciales para el transporte de vitaminas. Liposaludables como la vitamina A, D, E y K. Los ácidos grasos insaturados como la omega 3 y omega 6, que promueven la salud cardiovascular. Mientras que el exceso de grasas saturadas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Igual, como todo en la vida, todo en exceso es malo. Así sea el agua incluso. Se ha visto casos que hasta muerte por exceso, por sobrehidratación se ha visto. Bueno, los ácidos grasos insaturados los ve como leico, linoleico, linolénico, entre otros, promueven la producción de lipoproteínas de alta densidad o colesterol HDL, que es High Density Lipoproteins, que es alta densidad en proteínas, o lipoproteínas, llamado colesterol. Bueno, y con eso finalizamos el tema y muchas gracias por la atención prestada.